Bienvenidos una semana más al resumen de noticias sobre Steam Deck, donde vamos a hablar sobre una de las tecnologías clave que ha hecho que podamos jugar a los últimos títulos AAA dentro de Steam Deck, porque, han sacado una nueva actualización, han salido nuevas noticias, han salido nuevos elementos encima de la palestra en los últimos 7 días, y me ha parecido muy interesante utilizar la excusa de esa noticia como elemento principal de este vídeo barra podcast. Ya sabéis que si no me queréis ver el careto podéis escucharme solamente en formato audio, link en la descripción para poder escuchar el podcast de esa forma, pero que me ha parecido muy interesante coger esa excusa, ¿no? Para poder primero hablar de la noticia porque es realmente importante y clave, pero aparte de todo eso, poder hacer una pequeña retrospectiva de lo que esperábamos hace, un año sobre esa tecnología y lo que ha acabado siendo, porque creo que muy pocos de nosotros nos podíamos imaginar cómo iba a evolucionar todo esto, porque ha sido algo verdaderamente súper loco. Por supuesto, también tenemos otras tantas noticias que han ocurrido en los últimos 8 días, porque recordad que el podcast de la semana pasada lo lancé lo grabé un jueves, por lo que también las noticias del viernes pasado van a entrar, en las que ha habido actualizaciones estables que nos han dejado un poco locos por parte de Steam Deck, nos han dejado también lanzamientos como Returnal que vamos a comentar, han salido también declaraciones de la versión 3.5 de Steam. Vamos, que estamos cargaditos de noticias, así que no me enrollo más y nos vamos directamente con el resumen de noticias sobre Steam Deck. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam Deck? Guías, accesorios, noticias. Entonces revisa la web handledeck.com. Tienes el link en la descripción. Y nos vamos con la primera noticia que sé que a muchos de vosotros estabais deseando escucharla, y es que Like a Dragon Ishin, el nuevo juego de Sega, que es un spin-off de la saga Yakuza, que básicamente es Yakuza, pero de samuráis, ¿vale? Yo creo que es un buen resumen, ¿no? El caso es que ya se ha declarado como juego verificado para Steam Deck. Ya sabéis que yo no es que vaya celebrando los verificados para Steam Deck, ni mucho menos. Ya sabemos que los verificados de Steam Deck son más un síntoma de que seguramente va a funcionar más o menos bien dentro de Steam Deck, pero no quiere decir nunca nada 100% seguro, ¿no? Ya lo sabéis. Pero siempre que se lanza un juego y de lanzamiento ya tiene este sello, pues te da cierta confianza de que el título, como mínimo, en algún momento se va a poder jugar bastante bien. Por lo que sale en unos días. Os dejo, por supuesto, el link en la descripción para comprarlo con el descuento a través de Instant Gaming. Ya sabéis que si lo compráis a raíz de ahí, yo me llevo un porcentaje y estaréis ayudando a la creación de contenido en este canal, eso por supuesto. Pero más allá de eso, yo siempre recomiendo lo mismo. Estos juegos de lanzamiento, que yo por ejemplo tengo muchísimas ganas de jugar a este Like a Dragon Ishin, yo os recomiendo siempre lo mismo: comprarlo 3, 4, 5 días más tarde, una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque si sale todo correcto, la optimización ha ido bien y tal, primero ya tendréis como unos shader caché por parte de Steam para Steam Deck lo mejor posible, y seguramente jugaréis en las mejores condiciones posibles y no vais a tener ningún problema. Por ejemplo, un caso claro fue el Hogwarts Legacy, que 4 días después no tenía nada que ver la experiencia de juego a la que sufrimos o vivimos el primer día, que no era del todo mala, pero no era ni mucho menos súper buena. Y 4 días después, 3 días después, que el juego era increíble, y después a día de hoy incluso mejor, pero 3-4 días después ya la experiencia era suficientemente buena. Por lo que, yo siempre recomendaré lo mismo. Así que si estáis deseando jugar al Like a Dragon Ishin, ponedmelo en comentarios, porque así friqueamos un poco. Y otra noticia que nos ha cogido realmente por sorpresa es el lanzamiento a mitad de mes de una nueva actualización estable en Steam Deck. Ya sabíamos que este año 2023 Valve iba a hacer más ritmo dentro de las actualizaciones estables y no iba a estar haciendo tantas actualizaciones beta para que de vez en cuando y eventualmente metiera una gran actualización. Ya sabéis que el año pasado, pues cada 2 meses había una actualización que parecía que había que leerse la Biblia para ver todas las features que se habían metido, pero a día de hoy pues se ve que iban a meterlo con más asiduidad este tipo de actualizaciones estables y que iban a ser más pequeñitas. Pero claro, se nos había dado más o menos, se nos había dejado entender que iba a ser una al mes, pero se ve que no, iban a ser bastante más habituales, o por lo menos ya a mí me han dejado cao. Esta última actualización estable, la verdad es que no agrega nada
así en especial, pero sí que es cierto que han metido un listado kilométrico, por supuesto el link en la descripción para ver la noticia, pero que han metido un listado kilométrico de mejoras y correcciones, sobre todo del sistema operativo, para conseguir una mejor estabilidad. Nada especialmente grave, nada especialmente grande, pero es verdad que han agregado muchísimos puntos que a alguno de vosotros os podía estar dando un poco la lata. A mí especialmente he estado leyendo la lista de correcciones y de errores. A mí, si me han afectado, no me acuerdo, sinceramente. O sea que se ve que ya están apuntillando mucho. El sistema operativo de Steam Deck cada día está más estable, está más pulido, por lo que, bueno, ya se tiene que ir ya corrigiendo ya más a la puntada, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Así que nada, yo encantado. Y mi teoría, que me la preguntáis mucho, es cuándo van a sacar entonces actualizaciones estables de calado, ¿no? O la versión 3.5, que eso me lo voy a reservar porque es una noticia para este mismo podcast / vídeo. Pero ¿cuándo van a sacar más actualizaciones de calado? Mi teoría va a ser la siguiente a día de hoy, pero mañana seguramente va a cambiar, porque Valve me descoloca, ¿no? Pero mi teoría es que a principios de mes vamos a ver las actualizaciones clave o que agregan nuevo contenido, que agregan nuevas funciones, y a mitad de mes, si las cosas siguen por donde parece que está yendo, pues se meten solamente actualizaciones de correcciones, algún añadido, pero sobre todo de correcciones de errores. Pero claro, lo que hace 2 semanas yo lo tenía súper claro que iban a ser a principios de mes, a día de hoy no tengo ni idea. Eso es lo que supongo, pero de ahí a la realidad hay 10.000 kilómetros. Y nos vamos con una noticia muy esperada, por lo menos por mi parte, y sé que por muchos de vosotros, no por lo que ofrece en sí, sino por lo que se supone que va a pasar a partir de aquí, y me explico. El caso es que los chicos de KDE, ya sabéis, los encargados del entorno de escritorio, del modo PC, por llamarlo de alguna forma, de Steam Deck, han actualizado su entorno de escritorio para distribuciones Linux en general, no solamente la de Steam Deck, que es KDE Plasma. Y en esa actualización han añadido una cosa muy interesante, que es que ya se va a poder actualizar SteamOS, o sea, el sistema operativo de Steam Deck, desde ese modo escritorio. No tienes que estar en el modo más consolidado de Steam Deck para actualizar la propia máquina, sino que podrás estar desde el modo escritorio como si fuera un PC convencional y actualizarlo todo desde ahí. ¿Por qué esto es muy importante y clave para muchos de nosotros? Pues yo me explico. Todavía, por supuesto, esa función no está dentro de Steam Deck. Eso ahora Valve tiene que coger la actualización que han hecho los chicos de KDE de ese entorno de escritorio y aplicarlo en Steam Deck, en SteamOS, y bueno, nos llegará ya con una actualización estable o lo que sea dentro de la plataforma de Steam Deck. Vale, hasta ahí todo correcto. Pero ¿por qué esto es importante y clave? Esto significa, y nos acerca, por lo menos desde mi punto de vista, a que SteamOS, el sistema operativo que tiene Steam Deck, se libere para poder utilizarse en cualquier plataforma, en cualquier PC que tú te puedas montar, y por ejemplo, montarte, por ejemplo, un PC consolidado para el salón, o te puedas montar, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso si quieres utilizarlo como sistema operativo normal en tu ordenador. A priori no sé por qué querrías hacer eso, hay muchísimas distribuciones Linux, si es lo que te quieres meter en eso, que son muy interesantes, pero bueno, te podrías meter en ello, ¿no? Muchos de vosotros me decís, no, Rafa, eso ya se puede hacer. De manera oficial no se puede hacer. Esos son proyectos de la comunidad que han cogido el sistema operativo de Steam Deck y que te lo permite Valve descargar perfectamente para restaurar la máquina, pero no está hecho para que tú lo puedas instalar en cualquier máquina, da muchos fallos, y si tienes una tarjeta Nvidia, olvídate. Por lo que, bueno, yo creo que este tipo de elementos son los que nos van a ir acercando a ese sistema operativo libre, y también a una cosa un pelín más loca que a lo mejor no muchos de vosotros tenéis en mente, que es la posibilidad del dual boot de manera oficial con el propio SteamOS y Windows, ¿no? Cosa que ya había dicho Valve que se iba a poder hacer, pero que a día de hoy, bueno, pues todavía no está disponible de manera básica, ¿no? Tendrías que borrarlo o hacer dual boot de otra forma, ¿no? Como por ejemplo en handledeck.com, link en la descripción, pues tenéis una guía para poderlo hacer, pero no de manera oficial, sino que, bueno, tienes que hacerlo, bueno, pues como es un PC, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo personalmente estoy esperando esa función, esa opción, para que de manera oficial todo funcione, todo sea simple, sencillo, y la verdad yo creo que la mayoría de nosotros, cuando nos metamos dentro del dual boot, yo ya me metí, se me rompió en la 3.4 y ya no quise arreglarlo y ya me quedé sin Windows en mi Steam Deck, pero sé que muchos de vosotros os pasa como a mí, que ya os vais a esperar a que eso sea oficial, y así cada vez que haya una nueva actualización grande o lo que sea, pues bueno, que sepáis o que vayáis con la garantía de que no va a romper nada. Y una noticia que también ha salido durante la última semana y que en realidad esta no la iba a comentar dentro de este podcast, pero minutos antes también se ha dado a conocer,
es que Returnal y Wild Hearts, ¿vale? Porque también se puede aplicar prácticamente la misma noticia a Wild Hearts, pues está poniendo contra las cuerdas a Steam Deck. Vamos a ver, ¿esto quiere decir que no se pueda jugar estos juegos dentro de Steam Deck? Yo te diría que a día de hoy, es verdad que pueden ser juegos, yo no los tengo, ¿vale? Yo te estoy hablando ahora mismo por, ya que se han salido, bueno, ya Returnal ya ha salido, igual Hard creo que está en preventa, pues ya se ha estado echando un vistazo a que estos títulos están en el límite de lo que podría ser jugable dentro de Steam Deck con una calidad medianamente decente. Cuando digo medianamente decente es que no sean píxeles como puños, ¿no? Que sea jugable y disfrutable. Bien, pues se ve que estos títulos están en esos límites. Personalmente, creo que no es porque sea el límite de la máquina, sino que es porque todavía no se ha hecho una labor de optimización específica para que estos juegos puedan funcionar dentro de Steam Deck. Yo en lo personal creo que dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 2 meses, estos juegos serán perfectamente jugables de Steam Deck, pero como os dije al principio, siempre hay que esperarse a un lanzamiento y sobre todo cuando son juegos que teóricamente ya son de nueva generación, que ya no hay versiones para consolas antiguas, etcétera. Más o menos no es porque si hay una versión para consola antigua el juego va a ser menos demandante, sino que lo que nos está diciendo, nos quiere decir eso es que como mínimo se ha optimizado para hardware menos potentes, ¿no? De lo que podríamos estar imaginando. Por lo que, bueno, yo siempre digo lo mismo, espérate 1 o 2 semanas, lo mismo que te he dicho con el Like a Dragon Ishin. Espérate 1 o 2 semanas, echa un vistazo y, bueno, si al final ves que el rendimiento no es lo que esperaba o que está un pelín por debajo de lo jugable, pues bueno, entonces busca otra forma de jugarlo o espérate unos meses a ver si lo acaban optimizando esa versión, que muchas veces está ocurriendo y juegos que hace un mes o 2 meses funcionaban de una forma, a día de hoy funcionan muchísimo mejor. Y eso es el día a día dentro del mundo del PC, como cuando quitan DRM, como cuando quitan, en fin, ya sabéis, un clásico de todo. Pero bueno, son los primeros títulos que la verdad están poniendo contra las cuerdas a la máquina. Yo me esperaba que fuera un Hogwarts Legacy o que fuera, por ejemplo, un Forspoken. Sabemos que Forspoken al final, a día de hoy, es perfectamente jugable dentro de Steam Deck, ya sabéis, con sus limitaciones, bajando gráficos y tal. Y Hogwarts Legacy, la verdad, es que a día de hoy funciona perfectamente bien. Pero, bueno, que lo sepáis simplemente. Y como última noticia, antes de irnos al tema principal de este resumen de noticias sobre Steam Deck, es que, bueno, Jean-Pierre-Luc Griffith, pues, ha estado comentando a través de Twitter que para la versión 3.5 están trabajando en una forma de mejorar el rendimiento de la propia máquina. Y me ha parecido algo realmente interesante porque, básicamente, la tecnología que ellos están hablando con la que están trabajando para ver cómo se puede mejorar el rendimiento de la máquina sería con un sistema que tiene AMD dentro de sus procesadores, que es un sistema que lo que hace, resumiendo mucho, esto lo explico mucho mejor dentro del artículo en handledeck.com, link en la descripción, pero básicamente lo que hace es que esta tecnología es que cuando hay un proceso dentro de uno de los núcleos del propio procesador, pues esta tecnología hace que puedas hacer 2 procesos dentro de ese núcleo del procesador. Sé que me estoy explicando como el culo, sé que se podría explicar muchísimo mejor, pero más o menos eso es el resumen de esa tecnología con la que están trabajando. Y básicamente este señor, que es uno de los principales responsables dentro del mundo de la división de Linux dentro de Steam, dentro de Valve, ¿no? Y por supuesto uno de los cabezas más visibles dentro del panorama de Steam Deck a día de hoy, pues han dicho que deshabilitando esta función en algunos elementos pues consiguen muchísimo más rendimiento. Bueno, pues está muy bien que encima eso se vaya a aplicar a nivel de kernel, a nivel del núcleo del propio sistema operativo de Steam Deck, y lo que nos va a permitir es tener, pues lo que ha dicho, mejor rendimiento en algunas circunstancias. Se ve que están intentando exprimirle el máximo potencial a esta máquina. Eso es lo que me encanta de Steam Deck. Y me voy a enrollar 30 segundos solamente con esto, pero me parece súper importante. Cuando una empresa de software, de sistemas operativos, como puede ser ahora mismo Valve con SteamOS, Microsoft o Apple hace su propio hardware, como puede ser Apple con los MacBook, Microsoft con los Surface, que a mí me flipan, ¿no? O Valve ahora mismo con Steam Deck, pues lo que pueden conseguir es una cosa que no otras empresas pueden hacer, que es que su software pueda exprimir hasta la última gota de jugo del hardware que están proponiendo. Por lo que Valve está haciendo eso, y eso nos va a permitir que muchas veces dentro de un futuro cercano o incluso a día de hoy, juegos que parecían que eran imposibles que se pudieran jugar de una forma concreta dentro de Steam Deck, simplemente como se ha hecho una labor de optimización tan alta, pues al final pues se pueda hacer, ¿no? Por eso yo soy muy creyente de este tipo de hardware, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy tengo
un portátil Mac que ya se me había hecho bastante viejito, ya tenía 10 años el pobre, así que casi 10 años, y lo he sustituido, aunque sigue funcionando, por una Surface a día de hoy, que bueno, esa Surface sirve para poderla tirar dentro de mi mochila y poder estar trabajando en sitios muy locos, ya sabéis, incluso en el propio coche, en fin, en hoteles, en fin, una cosa muy loca. Y bueno, también me encanta Steam Deck, que os voy a contar de ello, ¿no? Así que nada, una cosita muy prometedora, y que también nos dice otra cosa de manera oculta, que es que la versión 3.5 tiene que llegar ya. Y yo diría, yo no pondría la mano en el fuego prácticamente por esto, pero sí que me huele que esa versión 3.5, con funciones como la de estirar la imagen, que sé que muchos de vosotros estáis queriendo hacer, etcétera, etcétera, pues tendría que llegar pues para marzo, ¿no? Para principios de marzo, porque ¿para qué se van a estar extendiendo más? Sobre todo cuando ya están hablando tanto, se ha podido ver, etcétera, en fin. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Y nos vamos con el tema principal de este resumen de noticias sobre Steam, en el que vamos a hablar de esa clave, de esa herramienta primordial al que a día de hoy es imposible olvidar cuando estamos pensando en Steam Deck, y sobre todo juegos AAA o juegos muy demandantes, que básicamente es esa tecnología, las tecnologías de reescalado. AMD ha lanzado últimamente una noticia muy prometedora, muy buena, y es que ha liberado el código del Fidelity FX FSR 2.0 versión 2.2. Sí, es loco, pero me lo he llegado a aprender de memoria porque tenía aquí el iPad para poder leerlo, pero al final me he acordado. Ha liberado el código y, bueno, ha estado haciendo una cantidad de mejoras bastante interesante. Por supuesto, podéis echarle un vistazo en la descripción porque ahí tenéis la noticia completa, pero lo que nos importa aquí a día de hoy es que han empezado a dar números y, sobre todo, esa pequeña reflexión acerca de este tipo de tecnologías, porque a mí me parece algo súper importante y se está demostrando que sin ella a día de hoy sería... yo diría que imposible jugar a juegos como, por ejemplo, del que estoy disfrutando a día de hoy, como ese Hogwarts Legacy. Bien, os voy a comentar. Lo primero de todo es que han estado comentando de que más de 200 títulos ya están implementando esa tecnología. Por supuesto, títulos que ya han salido al mercado y títulos que van a venir. A mí incluso me parecen poco, pero porque prácticamente, bueno, tampoco salen tantos juegos AAA cada momento. Pero es cierto que a día de hoy pensar en un título AAA que no tenga esa tecnología prácticamente parece ciencia ficción, porque te puedes ir desde un God of War, desde un Forza, desde un, yo que sé, desde, bueno, Hogwarts Legacy, no sé, es que no te puedes imaginar un juego sin esa tecnología de reescalado, ¿vale? Es verdad que hay otras tecnologías muy, muy buenas, como puede ser la de Intel, la de XeSS, que también se está implementando poco a poco, pero no es ni mucho menos tan popular como FSR 2.0 FSR 1.0, pero bueno, está guay que ese tipo de tecnología se vaya implementando en cada vez más títulos, y la verdad a día de hoy yo ya creo que es raro encontrarse con un título de nueva generación o un título muy exigente actual que no lo tenga. Pero bueno, básicamente es lo que nos ha dicho AMD, que está muy extendido y que enhorabuena, y que enhorabuena por ellos, básicamente, y también por los usuarios, porque esto no solamente sirve para Steam Deck, sino que para cualquier dispositivo que tenga un hardware más contenido, o incluso si quieres jugar a altas tasas de FPS y no tienes una tarjeta Nvidia y no hay DLSS, ¿no? Porque esta es como la versión alternativa, tiene muchísimas diferencias con DLSS, pero bueno, no voy a meterme en eso. Bien, pues el caso es que se ha liberado el código. Eso va a hacer que muchas otras compañías que no tenían a lo mejor un acceso más estrecho con AMD, que puedan utilizarlo y puedan implementarlo. Eso es súper clave para títulos a lo mejor, pues yo que sé, de empresas más pequeñitas, a lo mejor que intentan hacer también juegos bastante ambiciosos, pero que no pueden tener ese tipo de contacto con este tipo de empresas. Pues a día de hoy van a poder implementar de manera nativa, dentro del propio juego estos sistemas de reescalado, porque ya sabéis que Steam Deck puede permitir meter FSR aunque un juego no lo tenga. Eso ya lo sabéis, desde el propio sistema operativo le dais al botón de los 3 puntitos y bueno, ponéis el juego con una resolución menor, activáis el tema dentro de las opciones de rendimiento, la opción de FSR, y ya estaría activado. Pero siempre va a ser mejor activarlo dentro del propio juego, porque el propio juego va a eliminar elementos como puede ser el HUD, el HUD, ¿no? Que es lo que estáis viendo, la vidita, yo que sé, los menús, etcétera, para que lo veáis lo más nítido posible. Y bueno, siempre va a ser mejor y siempre va a estar mejor hecho si se hace desde el propio juego. Por lo tanto, eso es una noticia súper importante y súper clave para el mundo de Steam Deck. Pero como os he dicho, no solamente me quería quedar con el tema de la noticia en sí, sino que quería reflexionar un poco sobre lo que ha pasado desde que se anunció Steam Deck a lo que ha venido ocurriendo hasta el día de hoy. Porque ha evolucionado tanto
el pensamiento del rescalado de videojuegos dentro de Steam Deck, que es una locura. Tengo aquí un pequeño guión y tenía aquí puesto como primer punto a tratar, que era cómo se veía el FSR en Steam Deck antes de lanzarse. Cuando se empezó a ver esas imágenes chinas, ¿no? Yo recuerdo que venían de China, en el que te enseñaban algunas capturas robadas de cómo era el sistema operativo de Steam Deck, vimos que venía con ese FSR que estaba hablando antes, dentro del propio sistema operativo para poder rescalar los juegos aunque no vinieran con esa tecnología. Claro, nosotros cuando eso lo veíamos decíamos, ostras, pues esto es muy interesante para cuando lo vayas a poner en el modo dock, pues si tú tienes el juego a 800p o 720p, que es más o menos la resolución nativa de Steam Deck, pues que lo puedas rescalar a 1080, por ejemplo, en una tele grande y no repercuta o no se resienta la máquina al poder tú estar viendo a 1080p ese juego y se va a ver realmente bien, ¿no? Y todos pensábamos que iban por ahí los tiros, pero eso no ha sido lo que ha ocurrido. Y aunque en Reddit y tal tú veías a gente que lo comentaba, a día de hoy es algo tan claro y algo tan que utilizamos en el día a día, prácticamente si juegas juegos AAA dentro de Steam Deck, que es que ni te lo planteas. Y básicamente es que a día de hoy los rescalados son un elemento primordial para jugar los juegos AAA. A día de hoy jugar un juego AAA, y eso no lo tenemos que meter en la cabeza, todos los que jugamos dentro de portátil pues tenemos que entenderlo, jugar en portátil, por ejemplo un Hogwarts Legacy, jugar en portátil seguramente, un Atomic Heart no porque parece que va a estar bastante bien optimizado, pero bueno, pero incluso seguramente lo acabaremos utilizando y explicaré el porqué, un God of War, un tal... A día de hoy jugar ese tipo de juego sin rescalado es prácticamente imposible, o no por lo menos en unas condiciones en las que tú dices que con ese rescalado se va a poder jugar mejor. Porque lo que nosotros pensábamos que iba a ser un rescalado de 720, 820 o 800 para arriba, al final se ha acabado siendo un rescalado de 540, de 600, de rescalados mucho más agresivos, desde resoluciones más bajas, porque encima, en una pantalla de 7 pulgadas como la de Steam Deck, no se nota. Y al final nos hemos estado dando cuenta que podemos jugar a resoluciones menores de 720 o de 800p, como sería la resolución nativa de Steam Deck, con una calidad inmejorable, con una calidad brutal y que prácticamente no se nota. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy jugando al Hogwarts Legacy. Es verdad que lo estoy jugando con FSR 1.0, estoy probando otras configuraciones, ¿vale? Pero estoy jugando con FSR 1.0 en Ultra Quality, que te baja un poquito, solamente un poquito, un 20, un porcentaje, creo que un porcentaje bastante pequeñito de la resolución, y después te lo rescala, y yo no noto, sinceramente, en esa pantalla, la diferencia entre eso y jugarlo en la resolución nativa. No lo noto, por lo que, claro, a día de hoy, incluso, aunque se pudiera jugar de manera nativa, también no solamente nos permite jugar, este tipo de tecnología nos permite jugar a juegos de manera nítida que no podrían jugarse de manera básica dentro de la propia Steam Deck, sino que también nos sirve para ahorrar una batería, que es algo increíblemente positivo dentro de una máquina portátil. Por lo que, bueno, está claro que este tipo de tecnologías son una de las claves para Steam Deck, que no se nos habría ocurrido ni de lejos, y que a día de hoy se sabe perfectamente que va a ser una de las tecnologías clave y súper importantes para la próxima Nintendo Switch. Ya sabemos que Nvidia está trabajando mano a mano con Nintendo para hacer la próxima Nintendo Switch. Ya ocurrió con Nintendo Switch 1 y, entre otras cosas, se filtró, se medio dejó claro que una de las tecnologías que estaban en las que querían implementarlo de manera muy fuerte y de manera muy clave eran esas tecnologías de rescalado. Obviamente Nvidia utilizando su DLSS, mientras que AMD utiliza su FSR, ¿no? Después quería trabajar una cosa porque era uso 100% portátil. ¿Esto qué quiere decir? Tengo puesto aquí en el guión eso, lo de uso 100% portátil. El rescalado lo imaginábamos como una herramienta para el dock, pero a día de hoy, viendo que los últimos juegos AAA para jugarse dentro de Steam Deck en pantalla pequeña requieren o prácticamente te están obligando, prácticamente no, te obligan a utilizar este tipo de rescalado si quieres jugarlo a una velocidad, a una tasa de frame rate bastante buena, con unas calidades decentes, etcétera, te están obligando a hacer rescalados muy agresivos. ¿Y esto en qué implica en el modo dock? Claro, cuando tú pasas a un modo dock, un juego que está rescalado de manera muy agresiva en Steam Deck, para que funcione bien, en Steam Deck te da igual, en Steam Deck de manera portátil tú lo ves perfecto, porque ocurre lo que siempre digo yo, el efecto Switch, un juego a una resolución muy bajita
en una pantalla de 7 pulgadas, pues es que te da igual porque se ve bastante bien, es que no hay tanto donde ver, está todo muy condensado y lo ves perfectamente. Muchos detalles que en una pantalla grande se verían como si fueran puños, en una pantalla de 7 pulgadas no se nota, ¿vale? Básicamente. Y es uno de los principales elementos con los que juegan este tipo de máquinas. Pero claro, si lo pones en el modo dock, empiezan a verse. Y a mí, por ejemplo, el primer título donde me he encontrado con que no considero que sea una buena experiencia jugarlo en modo dock sería Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy obviamente requiere hasta el último ápice de potencia que tiene Steam Deck. Y aunque se ha ido mejorando y optimizando en los últimos días y en las últimas semanas, está claro que todas esas carencias que en el modo de portátil de Steam Deck ya no se notan, se juega muy bien y se ve muy bien. Obviamente, si lo juegas en un PC con una 50-90.000, pues se va a ver mejor. O si lo juegas en una PlayStation 5 o una Xbox Series X, lo vas a ver muchísimo mejor. Pero dejando de lado ese tipo de comentarios que siempre me llegan y yo, obviamente, ¿qué quieres que te diga? Obviamente. Pero más allá de eso, se ve muy bien dentro de Steam Deck. Se ve muy bien dentro de Steam Deck, pero en un modo dock, ahí es donde pincha totalmente. Que no es para lo que está pensado Steam Deck. Bueno, eso también me llega muchas veces ese comentario. Bueno, Steam Deck es un PC portátil y tú puedes hacer lo que quieras. Pensarse, se ha pensado para muchas cosas. Pero bueno, el caso es que la posibilidad está, y sigo diciendo lo mismo, es uno de los primeros títulos que el modo dock te pincha un poco y no merece la pena prácticamente jugarlo en modo dock. Y si vas a jugar normalmente en el sofá, pues obviamente cómprate una versión de sobremesa, ya sea de PC, juegas en tu PC normal o en una consola de nueva generación. Pero como último punto de esta pequeña reflexión sobre este tipo de sistemas de rescalado que quería hacer en este resumen de noticias sobre Steam Deck, quiero hablar sobre, la diferencia con Switch. Pero la diferencia con Switch que tienen este tipo de sistemas de rescalado, o que van a tener este tipo de sistemas de rescalado con esa Nintendo Switch 2, etcétera, cuando de manera ya más exagerada o de manera más continua se estén utilizando este tipo de sistema de rescalado, en ese caso de DLSS por por su partner o con su relación que tiene con Nvidia, ¿no? Básicamente Nintendo. Cuando se pone un sistema de rescalado dentro de un juego de PC, se pone ese sistema de rescalado para un juego de PC pensando en una variedad de hardware infinita, prácticamente. Una variedad de hardware que no es ni abarcable por el propio estudio, aunque sea un estudio de altísimo presupuesto. ¿Por qué? Porque las posibilidades son, como he dicho, infinitas. Pero infinitas, ¿vale? Incluso posibilidades que a día de hoy no existen. Ejemplo, ponen un sistema FSR, juegos que pusieron con un sistema FSR que después se están pudiendo ejecutar esos FSR en tarjetas gráficas Intel, cuando en su momento ni siquiera existía la posibilidad de que Intel sacara una tarjeta gráfica. Aunque sí que venían ya de las APUs integradas, bla, pero yo estoy hablando de la gráfica dedicada. Lo que te estoy diciendo es que tiene una variedad infinita de posibilidades y por lo tanto también los efectos de esos sistemas de rescalado según el hardware pues se va a ver de una manera distinta. También estamos hablando de pantallas distintas, estamos hablando de una cantidad de cosas brutales. Por lo que esos sistemas de rescalado, aunque pueden llegar a ser muy buenos y en Steam Deck funcionan realmente bien, siempre van a ser inferiores a lo que vaya a poder hacer Switch con sus próximos juegos por dos diferentes circunstancias. Básicamente, primero, porque los juegos están hechos específicamente para ese hardware y eso siempre, obviamente, va a poder exprimir. No siempre, ¿no? Porque dependerá también del estudio de desarrollo, pero de manera general siempre va a poder permitir que ese juego exprima al máximo, por lo menos entienda que las condiciones en las que se van a jugar solo van a ser en esa Nintendo Switch y por lo tanto tienen que optimizarlo muy bien para ese concepto. Eso ya es de base y creo que todos lo entendemos, eso es lógico. Pero aparte, los sistemas de rescalado no van a ser pensando en multitud de circunstancias, sino que van a pensar en dos circunstancias. Primera, que ese sistema de rescalado, si lo vas a utilizar de manera portátil, sea perfectamente pulido y lógico para esa única máquina. Por lo tanto, si ven que hay defectos en algunos elementos del pelo, o en algunas telas, o en algunos rescalados de ciertas texturas, pues ellos se van a poder fijar y lo van a poder corregir. E incluso ese sistema de rescalado va a ser prácticamente inapreciable si se hace bien, porque al fin y al cabo los elementos con los que se van a tener que especificar van a ser en la propia Nintendo Switch y lo mismo cuando lo vaya a rescalar una imagen grande. Por lo que
Eso es lo que quiero decir, que aunque nosotros vamos a depender mucho en Steam Deck de esos sistemas de rescalado, no nos tenemos que entender que cuando esto se haga en Nintendo Switch va a ser muchísimo mejor, incluso con un hardware que a lo mejor pueda ser bastante más inferior a lo que nos puede ofrecer la Steam Deck, aunque eso está por ver cómo será esa próxima máquina de Nintendo, pero sí es cierto que como todo está optimizado para ella, pues seguramente veremos en algunas circunstancias casos muy parecidos, ¿no? Por lo que, bueno, simplemente también quería comentar ese punto. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido de utilidad. La verdad, espero no haberme alargado muchísimo en este resumen de noticias sobre Steam Deck. Seguramente me he tenido que alargar muchísimo. Son temas que a mí me apasionan, son temas que quería compartir con todos vosotros y sobre todo me gustaría saber cuáles son vuestras opiniones, porque claro, yo os he dicho mi punto de vista, yo os he dicho mi opinión en muchos casos, sobre todo en esta última parte de este vídeo / podcast. Pero claro, vosotros tenéis también vuestra opinión, vuestra visión de las cosas y me gustaría escucharla en comentarios. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.